Hola, gente linda, ¿cómo están? Bueno, espero que estén muy bien. Y hoy les quería hacer una pequeña reflexión sobre unas preguntas que muchas veces nos hacemos, o mejor dicho, sobre dos preguntas que nos solemos hacer: el por qué y el para qué. Siempre decimos, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué sucedió tal cosa? ¿Por qué? Y yo me preguntaría si la pregunta es ¿por qué o es para qué? Pues si nos plantamos desde el lado del por qué, esa es una pregunta un poco victimista, porque siempre que nos hacemos esa pregunta ante una situación conflictiva, una situación que no es de nuestro agrado, una situación que nos duele, si yo digo, no sé, ¿por qué se me rompió el auto? ¿O por qué falleció tal persona? ¿O por qué tengo esta enfermedad? ¿O por qué lo que sea? Ustedes pónganle la situación que les parezca. ¿O por qué me pasa esto siempre a mí? ¿O por qué a mí tal cosa? ¿Por qué? Y me quedo ahí en el por qué, porque no puedo tampoco responder la pregunta ni avanzar desde esa pregunta. Simplemente estoy poniéndome en el papel de víctima y ay, pobre de mí, ¿por qué me pasa todo a mí? ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Y por qué? ¿O por qué pasa tal cosa? Pero me quedo ahí en el por qué, en el papel de víctima, llorando y no puedo avanzar. Si yo, en vez de preguntar por qué, pregunto para qué, ya estoy posicionada en otro lugar un poco mejor. Porque si a cada situación que sucede, a la enfermedad, a la muerte, a la pérdida de trabajo, a la pérdida de cualquier cosa, a lo que sea, a la situación que sea, que es una situación generalmente negativa para nosotros, si nosotros la tildamos de negativa, porque en ese momento tenemos un conflicto con esa situación, no la queremos aceptar, nos cuesta afrontarla. Entonces, si en vez de preguntarme por qué, me preguntara para qué, ¿sí? ¿Para qué sucede eso? Porque recuerden que cada cosa es por algo. Todo tiene un motivo, nada sucede al azar. Si hay algo que me está pasando, ese algo tiene un motivo, tiene un para qué, no un por qué, ¿sí? Lo que yo me tengo que enfocar en buscar es el para qué. ¿Qué beneficio? ¿Qué es lo que motiva eso? ¿Sí? ¿Por qué? No, el por qué me va a dejar estancada ahí, porque no voy a encontrar un por qué. Tal vez lo encuentre, pero no me va a servir. Pero si yo busco para qué está sucediendo eso, de ahí yo voy a poder sacar algo, voy a poder aprender, voy a poder evolucionar, ¿sí? Ese para qué es evolutivo, no es como el por qué que es victimista. Entonces, si yo busco el para qué, tal vez en el momento no lo encuentre. A veces sucede que uno no le encuentra el para qué a una situación. A mí me pasó con una enfermedad que yo decía, ¿y por qué? En el mejor momento de mi juventud me enfermo, nada grave, nada complicado, pero me frenó todo. Era pleno año, plena actividad, era el momento que más cosas hacía, aprendía, compartía, hacía, daba, trabajaba, estudiaba, en fin, hacía un montón de cosas. Aparentemente era mucho lo que hacía. Entonces la vida decidió darme unas vacaciones y dijo, basta, frena todo, pero todo es estar acostada en la cama sin moverme casi. Y cosa que en un primer momento yo dije, no, ¿por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué me pasa esto a mí? La pregunta que todos nos hacemos, ¿no? Y la pregunta en realidad tenía que haber sido ¿para qué? Que aunque me la hubiese hecho en ese momento, no le hubiera encontrado ninguna respuesta porque en ese momento uno no ve la respuesta. Eso es lo que sucede, ¿no?
Por eso en vez de preguntar para qué, pregunta por qué. Y si nos preguntamos para qué, tampoco encontramos ese para qué. ¿Sí? ¿Para qué me va a servir esto? Sí, tal vez para aprender, pero ¿para qué aprender qué? ¿Qué voy a sacar de todo esto? Bien, eso hay que esperar en el tiempo. Lo que pasa es que nosotros somos muy impacientes, no queremos esperar, queremos todo ya, 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 porque la sociedad nos está enseñando así. Pero si esperamos, y yo tuve que esperar bastante, después de un tiempo nos damos cuenta, ya superada esa situación, ya alejados de ese momento, lo podemos ver desde otro punto de vista y podemos ver otras cosas. Y suceden otras cosas a raíz de esa situación que nosotros veíamos como negativa, que en realidad muchas veces no es una situación negativa, sino una situación positiva, porque de ahí afloran otras cosas buenas, cosas positivas, cosas que nos sirven para evolucionar, que nos sirven para crecer, que nos sirven para seguir adelante. Entonces, de eso que yo veía todo oscuro en un momento, luego empecé a descubrir cosas, ¿sí? Cosas de las que me di cuenta, cosas que sucedieron a raíz de otras situaciones que se fueron desencadenando después de eso, que si eso no hubiese sucedido, esas otras situaciones tampoco hubieran sucedido. Y muchas cosas que uno cuando está en cama con mucho tiempo tiene la posibilidad de pensar, de darse cuenta, de descubrir, de reflexionar y también de leer y escuchar. Porque fue un momento de mucha lectura, una vez que pude incorporarme en la cama, que pude moverme un poquito más. Y mientras no podía leer, escuchaba radio. Y eso también ayuda, también hace que uno abra un poquito la mente. En fin, de esa situación encontré varios para qué, ¿sí? Que si no hubiese sucedido esa enfermedad, un montón de cosas tal vez yo no me hubiera dado cuenta. En ese momento, tal vez después, a raíz de otras situaciones, sí. Pero eso sí, ¿sí? Entonces no preguntemos más por qué, no importa por qué, sucedió. Y sucedió para algo, sucedió para evolucionar, sucedió para crecer, sucedió para aprender algo. Tenemos que ver siempre de cada situación qué puedo aprender, qué me puedo quedar de positivo, qué puedo sacar de eso. Más allá de todo lo que me afecte negativamente, porque yo en ese momento lo veo así. ¿Sí? Si yo ahora tuviese que volver a elegir esa enfermedad, o sea, si tuviese que elegir entre no vivirla y vivirla, y tendría que elegir vivirla, porque ahora yo ya sé el para qué de esa enfermedad, ¿sí? Y bueno, lo que les recuerdo es que nosotros hemos venido al mundo a aprender muchas cosas, ¿sí? Y una de esas cosas esas cosas se van aprendiendo a raíz de esto, a raíz de las situaciones que nosotros no queremos vivir porque no nos gustan, porque son cosas feas, como decimos, cosas malas, cosas que no queremos, pero a raíz de eso aprendemos. Es como en la escuela, no queremos practicar cuentas, pero si no practicamos cuentas, no vamos a aprender a realizarlas. Son cosas que tal vez no son divertidas, pero las tenemos que atravesar. Tenemos que dejar que fluyan, que sucedan, atravesar esa situación y luego vamos a salir fortificados, haber aprendido mucho y es una situación que ya está, que ya la vivimos y la hemos superado. Pero mientras estamos en este mundo, tenemos que atravesar esas situaciones, vivir y sacar lo mejor de cada una. Con esta reflexión los dejo para que piensen, para que analicen las situaciones que han vivido y encuentren los para qué y dejen de preguntarse los por qué. Será hasta la próxima. Un beso, a cuidarse mucho y sean felices.